Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque a vuestro Padre que sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vamos en esta tarde, con la ayuda de Dios, a abordar un tema importante en la vida de los discípulos y que tiene que ver con nosotros. El tema es orar sin hipocresía. ¿Cuál es el tema, hermanos? Vamos a tener un tiempo precioso. Dios va a examinar un área importante en la vida del cristiano y es la vida de oración. ¿Y cómo entonces poder orar nosotros sin caer en una apariencia de que las cosas están muy bien? Tenemos esta tarde, mis hermanos, algo que Dios quiere hablarnos, que puede ser frustrante nuestra vida si solamente oramos por orar, sin saber qué es lo que la oración tiene como propósito en nuestras vidas. Vamos a ver esta tarde, mis hermanos, una perspectiva quizás que no conocíamos del tema de la oración. Es difícil a veces, vamos a entrar en un terreno quizás un poco difícil, porque hay dos posturas en el tema de la oración. La número uno, dicen algunos estudiosos, porque hay dos conceptos básicos en el tema de la oración y vamos a introducirnos en ellos. Algunos dicen que Dios es soberano y que lo que Dios va a hacer, Él lo va a hacer, estemos orando o no lo estemos o no estemos orando. Él va a hacer lo que en realidad Él desea hacer y que la oración quizás no es tan relevante. Algunos, hay un punto de vista que dicen que como Dios es soberano, así nosotros oremos, Él va a hacer su obra. Hay otros que dicen que cuando vamos a orar, la oración tiene tanto poder, por decirlo así, que mueve la mano de Dios. Vamos a ver que encontramos dos extremos en este pasaje y que Dios o que Cristo en ese momento, cuando tiene un momento con sus discípulos, habla de un tema tan importante en Israel. Lucas capítulo 12, versículo 1, deje un apartado ahí, vamos a tener un tiempo de introducción a este tema de la oración que es de suma importancia. Sabe que lo que más cuesta en este tiempo es orar. No tenemos la formación de la oración, nos cuesta orar, y esto es todo lo contrario a lo que vivía en su tiempo Jesucristo. Lo que Dios quiere hacer esta tarde con nosotros, cuando abordemos el tema de la oración, es que nos despojemos de cualquier cosa que nos rodea para que vayamos realmente a la misericordia de Dios. Lucas 12:1, Jesús le dice esto a sus discípulos. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, Jesús le dice a sus discípulos, primeramente les llama la atención y les dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es que, hermanos, es decir, la levadura es aquello que equivale, que se lo agregas al pan para que se leude y se logre esponjar, pero una vez puesto en la masa, se permea toda la masa. Y los fariseos, Jesús les dice, tengan cuidado, eviten ser como la levadura de los fariseos, que es el equivalente a qué, hermanos. Es decir, y esto también abarca la oración. Cuando ores, cuídate de que tu oración no sea como la de los fariseos, porque ella va a ser de hipócrita. La palabra hipocresía ya la vimos, que hace referencia a una vida que cuida lo externo, pero que se olvida de lo interno y que radica realmente en la apariencia. Y este es un problema que tiene la iglesia el día de hoy.
Regularmente la gente aparenta, porque aparentando se siente más segura que evidenciar realmente lo que es. Pero Jesús dice que eso es un maquillaje que no ayuda de nada, que al final eso va a traer resultados. Y Jesús hace una advertencia y lo que quiere hacer es llevarnos a un tema en que la oración realmente cumpla el propósito. El tema de la oración en Israel es un tema cultural, por decirlo así. Acompáñenme a Primera de Reyes 8:29. Vamos a ver entonces que la oración en Israel tenía un lugar de importancia, no así nosotros. Aquí donde vivimos en el occidente no somos muy dados a la oración, mas sin embargo Israel era una nación que tenía presente la oración. Dice primer libro de Reyes 8:29, que estén tus ojos abiertos de noche y de qué, hermanos, y de día. Y esto nos habla de una permanente o un permanente tiempo de oración dentro de la nación de Israel. Ellos tenían un horario en el cual se congregaban y se reunían para tener una oración. Todos cumplían con ese requisito. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, hablando del templo, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas, ¿qué, hermanos? La oración que tu siervo haga en este lugar. La oración era algo importante, no era ajeno, ni era algo descuidado en Israel. Ahí mismo en el versículo 52 dice, estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel. Si logra ver que ya habla de plural, habla de ya de un conjunto, para oírlos en todo aquello por lo cual, ¿qué decimos? Te invocaren. Entonces, la oración, y puedo dar otras citas, si quieren anótelas, en su casa las corrobora. Segunda de Crónicas 6:19 y versículo 20 nos habla también de un pueblo que buscaba y tenía algo muy importante en la oración. Pero ¿qué estaba pasando en la oración, en el tema de la oración? Había dejado de ser importante el propósito de la oración, que por descuido se convirtió en un ritual, en algo que tengo que hacer sin atender el propósito real de la oración. Y esto nos sucede a usted, a mí. Por eso es tan importante el poder entender este tema. Por ejemplo, cuando oramos, hay quienes cuando oran porque saben que tienen que orar por los alimentos, pero a veces lo hacemos tan rápido y tan metódico que perdemos realmente la esencia. Y eso fue lo que le pasó a Israel. Vaya buscando en su libro, en su Biblia, Deuteronomio 6:4, porque el enfoque que había perdido Israel es que habían dejado de funcionar las oraciones porque habían caído en un ritual. ¿Qué tiene que ver con un ritual o qué es un ritual? Bueno, de ahí viene la palabra liturgia, que tiene que ver con una metodología o un proceso, un protocolo de hacer las cosas. En Israel existía lo que se le conoce como el Shema o el Shammai, dependiendo de la pronunciación. Y el Shammai es una palabra que significa oír. ¿Qué significa, hermanos? Oír. Y que básicamente hacía referencia a Deuteronomio 6:4 al 9. Y todas las mañanas, en la mañana y en la noche, cuando se levantara el judío y cuando se acostara, tenía que hacer su oración repitiendo estas citas que vamos a ver. Eso era la vida de oración de Israel. El Shammai significa, ¿qué, hermanos? Oír. Y lo que hacía Israel, el pueblo, dice Deuteronomio 6:4, cuando se levantan ellos, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Al 13, bueno, hasta allí vamos a dejarlo. Esto era parte del Shammai.
Cuando se levantaban los judíos, abrían los ojos, tenían que recitar esto y se lo aprendían. Eso también le agregaban Deuteronomio 11:13. Es decir, leían Deuteronomio 6:4 al 9 y luego se brincaban al 11:13 que dice: si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino, tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás. ¿Y qué, hermanos? Y te saciarás. Y encontramos entonces que los israelitas, los fariseos, esto lo hacían en la mañana y lo hacían en la noche antes de dormirse. Se sentaba la familia y bueno, llegaba el momento que se lo aprendían de memoria. Al acabar esto, bueno, Deuteronomio 11:13 concluye hasta el 21. Ya usted lo lee en su casa. Entonces, es la segunda parte del Shammai. Y la última parte, bueno, vamos a leer los últimos 2 versículos de esta parte de Deuteronomio 11. Vamos a leer el 19 al 21. Que dice: y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientas en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra, que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Todo esto era parte de la oración. Y esto lo hacían los judíos como el ABC, como usted cuando se levanta en la mañana y recita el Salmo 23. Pero aún más le agregaron Números 15, 37 al 41. Estas citas que les estoy dando es lo que comprende el Shammai. ¿Qué significa qué, hermanos? Es decir, cuando se levantaban, le decía el padre: Shammai, vamos a oír lo que Dios dice en su palabra. Y esto era todos los días, en la mañana, en la tarde, en la mañana, en la tarde. Se pasaba de generación a generación. Vamos a leer Números 15, 37. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos, ¿por qué? ¿Sí logra ver que cuando usted lo lee, como lo estamos leyendo ahorita, es una enseñanza? Pero ¿qué pasa cuando todos los días lo repites? Lo repites, lo repites, lo repites. Llega un momento que se deja a un lado y se pierde el propósito. Dios quiere que no suceda eso con nosotros, sino que cada vez que lo leamos, ocurra en nuestra vida el propósito, que es ponerlos, ¿por qué? Por obra. Para ponerlos por obra, y no miraréis en pos de vuestro corazón, fíjese, y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos o apartados para vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo, Jehová, vuestro Dios. Esto que acabamos de leer es el famoso Shammai. La oración que todos los días, todos los judíos en la actualidad tienen que repetir mañana y noche, junto a sus hijos, junto a sus esposas. Es algo que el varón tiene que hacerlo. Pero llegó el momento que eso perdió su propósito. Y entonces comenzaron ellos a caer en una rutina que dejaron a un lado la razón de la oración. Yo encontré, por decirlo así, un significado, una descripción de la razón de la oración. Los que anotan. La oración es la verdadera comunión de amor sincero, de corazón puro con Dios. Eso es lo que es la oración, o lo que debe de ser la oración. Es una comunión de qué, hermanos? De amor y de corazón puro con Dios.
Esa es la esencia de la oración. Lo hacemos no porque tengo que hacerlo o porque debo hacerlo. Cuando oro es por amor a Dios, con un corazón que, hermanos, puro y sincero. Ese es el propósito real. Y lo que Dios quiere hacer esta tarde es llevarnos a nosotros para que tengamos cuidado. Vamos al texto de Mateo 6:5. ¿Sabe que además del Shammai que les dije o que les mencioné, me encontré otros ejemplos, estudiando un poco, que los judíos tenían como ejemplos de oración? Es decir, además de hacer el Shammai, ellos oraban por la luz del día, o oran por la luz del día, oran por la oscuridad, oran por el fuego, oran porque cuando sale la luna nueva, hacen una oración. Cuando pasa un cometa, hacen una oración. Cuando cae la lluvia, hacen otra oración. Cuando hay una tempestad muy fuerte, hacen una oración. Cuando hay lagos, hacen una oración. Cuando hay ríos, hacen una oración. Cuando hay una buena noticia, hacen una oración. Por todos los judíos hacen una oración. Pero llega el momento que es tan metódico que eso perdió su esencia. Porque la razón de la oración dijimos que es ¿qué? Y de un corazón puro. Esa es la razón de la oración. Dice Mateo 6:5, y cuando ores, no seas como quienes. ¿Por qué? Porque los hipócritas solamente sacan la Biblia, la recitan, pero no la viven. No lo hacen con un amor sincero y con un corazón puro. Lo hacen porque lo leen, pero no significa nada en sus vidas. ¿Usted se ha puesto a pensar qué sucede cuando tú te arrodillas en las noches y lo haces? Cuando oras, ¿lo haces para calmar tu conciencia o lo haces con un corazón puro y sincero? No me conteste, solo piensa. O sea, oramos, ¿por qué oramos? Porque la oración tiene un propósito. Acercarnos a Dios, y ya vimos ahorita que tiene que ver con una comunión de amor sincero. ¿De amor qué, hermanos? Puro. De amor sincero y un corazón ¿qué? Puro. Cuando tú oras y Señor, tengo este tiempo precioso contigo. Pero como tengo un corazón puro, también reconozco cuando pequé. ¿Y qué tengo que hacer? Confesar mi pecado, pedir perdón y no volverlo a hacer. ¿Sucede eso cuando oramos? Eso debe de ser. Porque si tú oras o yo llego y oro y solamente cumplo con orar y no pasa nada en mi vida ha entrado en un terreno de ritualismo y puede ser de que esté en un terreno de hipocresía. Y que al final me estoy perdiendo yo la verdadera comunión con Dios. Entonces Jesús dice lo siguiente, y cuando ores, les dice a sus seguidores, no seas como los hipócritas, porque ellos, ¿qué, hermanos? Aman el orar. Ya vimos por qué los fariseos amaban el orar. Tenían que recitar Deuteronomio 6, Deuteronomio 11 y Números 15. Todos les gustaba pararse en la calle, sacar su Biblia, por decirlo así, y comenzar a recitarlo. Porque leerlo es muy hermoso. Ellos les gustaba hacer eso. ¿Por qué? Porque se exhibían. Se sentían que lo sabían. Pero el punto que Jesús toca es de que lo dices, lo lees, pero no lo vives. Además, lo haces con un corazón falso, no con un corazón puro, ni tampoco con un amor sincero. Entonces, ahí la palabra amar, aman, la palabra es fileo en el griego, que significa afecto, pero un afecto para mostrarlo ante los demás. La palabra allí es fileo. Entonces, ahora viene una pregunta. ¿Por qué ellos amaban orar, los fariseos o los hipócritas? ¿Por qué, hermanos? Para exhibirse. Esa es la respuesta. Yo encontré unas preguntas. ¿Les gustaba orar por amor a Dios? ¿Les gustaba orar porque querían tener comunión con Dios? ¿Les gustaba orar porque amaban orar? ¿O les gustaba orar para exhibirse? Para exhibirse. Por eso el texto concluye, dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, recitando Deuteronomio y Números, y en las esquinas de las calles con un propósito, para ser vistos
de los hombres. Y es ahí donde Dios quiere que en tu vida y en mi vida la oración no sea un ritual, sino sea un tiempo de comunión, por amor sincero y con un corazón puro. Esa es la esencia de la oración, mis hermanos. Porque los fariseos ellos amaban el estar exhibiéndose. Ahora, ¿cómo puede ser una oración? Para entenderlo un poco más. Vamos a Isaías capítulo 6. Vamos a ver un ejemplo breve de lo que es una oración en la cual se hace con amor sincero y con un corazón puro. Y no hay mayor ejemplo que el que encontramos en Isaías capítulo 6. Y vamos a ver, aquí es muy importante notar cómo inicia el encuentro de Isaías con Dios y en lo que transcurre, qué sucede en ese proceso. Dice el versículo 1 para entenderlo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. ¿Quién lo vio? Isaías. Ponga atención. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Es decir, Isaías cuando ve a Dios, ¿lo ve en dónde? En un trono, donde Él está. Lo ve en el lugar donde Él está y dice, el lugar de Dios es allá. Pero también cuando Isaías ve a Dios en su lugar, también ubica cuál es su posición de Él. Esto es muy importante. Porque cuando uno ve a Dios en la oración, tiene que saber cuál es la posición de Dios en la oración y cuál es mi posición. ¿Qué es lo que le pasó a Isaías? Sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban, ¿qué, hermanos? Es decir, su presencia llenaba todo el lugar donde estaba Isaías, en esta visión. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo que, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué es lo que vio en ese momento? Además de lo sublime y de lo alto, vio que Dios era santo. ¿Qué significa? Sin pecado. Entonces logra ver Isaías que Dios es tan puro y tan santo que en él no hay pecado. Versículo 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces, después de esa experiencia, ya ubicó Isaías a Dios y entonces ahora Isaías se ubica donde está él. La posición de Isaías la entiende y dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Qué significa eso? Que cuando Isaías logró ubicar a Dios, en qué lugar estaba y qué tan santo era Dios, y se vio él a sí mismo, ¿qué dijo Isaías? Ay de mí. Porque soy un hombre ¿qué? Muerto por el pecado que hay. Cuando tú oras, logras ver tu vida cuando está en pecado y la santidad de Dios, que te postras y dices, Señor, no merezco estar en tu presencia, pero por tu misericordia la estoy. Porque hay quienes vienen y, Señor Jesús, amén, van de regreso. No, hermanos. Cuando llegamos a ese nivel es porque estamos perdiendo y estamos dejando de ser conscientes, porque lo que Isaías vio fue un Dios santo y sublime y vio a un hombre lleno de pecado. Dice el texto, el 6, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio ¿qué? Cada vez que uno se acerca a Dios en la oración para tener un tipo de comunión por amor sincero y un corazón puro, tenemos que ir y pedir perdón por aquello que hacemos con o sin conciencia. ¿Y sabe qué pasa hoy? Somos una generación que vivimos tan rápido las cosas que también hacemos la oración como el horno de microondas. 5 segundos y se acabó la oración. 2 minutos y la oración. Tipo microondas. Ya no hay deseo de buscar a Dios.
Y eso trae como resultado vidas sin temor, vidas frías, vidas indiferentes, porque ni siquiera has logrado llegar a donde Dios quiere que lleguemos en la oración. Y esto fue lo que le pasó en el tiempo a Jesús. Vamos a ver, al final vamos a regresar al texto de Mateo 6:5. Para ser vistos de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esa palabra, ya tienen su recompensa. Bueno, si tú quieres que los hombres te vean y te alaben, que ellos te lo paguen. Pero conmigo, dice Dios, conmigo no esperes ninguna recompensa. Cuando alguien hace algo para ser exhibido, que solamente Dios y él o ella o uno lo sabe, Dios va a darle a cada uno según sus obras y aún en la oración. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere con nosotros? No que seamos legalistas, no, sino que le demos el lugar más alto a Dios en nuestras vidas y el lugar más alto a la palabra de Dios, para que de eso dé como resultado hombres y mujeres que con responsabilidad oren y con compromiso obedezcan lo que Dios habla en la oración. Nehemías capítulo 9. Vamos a concluir ahí. Vamos a encontrar en Nehemías, mis hermanos, una de las más grandes oraciones que hizo el pueblo de Israel. Nehemías 9, todo el capítulo 9. No podemos leerlo todo, pero vamos a leer una parte y usted lo lee en casa. Es la oración modelo de Nehemías. Yo le puse así de esa manera porque es una oración que hacen. Recordemos que Nehemías nos habla de la restauración del pueblo. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, ¿qué hicieron? Confesaron sus pecados. Aquí están orando, Nehemías 9, versículo 1 en adelante. Ya se habían apartado la descendencia de Israel. ¿De qué se han apartado? De la palabra de Dios. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puesto de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron ¿qué? Sus pecados, y adoraron a Jehová su Dios. Todo esto es parte de una oración que hizo una nación porque querían adorar a Dios. 4. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serabías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios, y dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Asbanías, Serabías, Odías, Sebanías y Petías, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos, ¿qué hicieron? Esta es una oración, mis hermanos. Aquí los levitas están orando. Y esto nos lleva a nosotros, ¿cómo tú oras? ¿Qué palabras empleas cuando oras? ¿Están glorificando a Dios? Porque Dios quiere cambiar esa manera como estamos orando. Vamos a ir a concluir, porque es muy extenso el capítulo 9. Vamos a leer el 35. Ya usted lo lee en casa más tranquilo. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les distes y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron y se convirtieron de sus malas obras. He aquí, hoy somos, ¿qué somos? Siervos. Primero, bueno, si usted lee, comienza reconociendo, pero entre lo que dejamos de leer, habla de que los israelitas piden perdón por los pecados de los padres y de las generaciones pasadas. Pero ahora ellos comprenden. Y dice, ahora he aquí que somos tus siervos. Henos aquí, otra vez, siervos en la tierra que distes a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros, por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande ¿qué? Y aquí lo que está describiendo Nehemías es la condición
Cuando una persona está en pecado, lo que pasa es por una profunda angustia que necesita que ese pecado sea perdonado. Concluye el 38. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos, ¿qué hacemos? Fiel promesa. Fiel promesa. ¿Qué significa eso? Pasamos del reconocimiento, del perdón, ahora a vivir una vida de obediencia después del arrepentimiento. ¿Sí logra ver que debe de haber un cambio en la oración? Fiel promesa, y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Lo que Dios quiere en esta parte, con Jesucristo hablando a sus discípulos, es que ubiquemos qué lugar tiene la oración en la vida del cristiano. ¿Se ha convertido en un ritual más? Hay que traerlo al lugar que debe de ser, mis hermanos. Hoy, tristemente, en muchas iglesias ni se ora, cuando tiene que estar algo importante en la oración. Tenemos que orar cuando leemos la Biblia, cuando terminamos, cuando levantamos la ofrenda, pero con el propósito que Dios espera que sea realizado. Por eso el tema, orar sin qué? Sin hipocresía.